Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días. Ya son las 12 horas con 10 minutos de hoy domingo. Y bueno, pues hemos estado aquí toda la tarde revisando este documento, que es un documento que nos permite hacer la comparación de lo que es la ley vigente del ISSSTE y un documento que es un borrador, todavía no es un documento definitivo, de una propuesta para la nueva ley de lo que se pretende que sea la reforma a la ley del ISSSTE vigente aquí en el estado de Nuevo León desde el año 1993. Y bueno, pues es un documento bastante extenso. En lo particular me parece que sí debemos de expresar nuestra necesidad de conocer a fondo los pros y los contras de este documento, que debemos de entender que las economías en el mundo van avanzando a pasos agigantados y que bueno, que no podemos pretender tener un servicio de calidad o de buenas condiciones si estamos haciendo una aportación que, en honor a la verdad, la economía actual ha rebasado ya los montos de lo que es nuestra aportación. Genera mucho malestar y genera mucho ruido mediático el hecho de que se lea en la propuesta de ley un incremento a las aportaciones de los trabajadores, un incremento a las cuotas de los trabajadores. Por ejemplo, aquí está este video donde nos muestra cuáles serían los las aportaciones que ya daríamos nosotros como trabajadores. Nos dice aquí que, por ejemplo, un trabajador con salario base de 5,000 pesos actualmente aporta el 12.25 de su salario, y con la propuesta de reforma a la ley de ISSSTE sería aproximadamente un 5.05% de incremento para quedar en 17.3% del trabajo del sueldo nominal del trabajador. Es decir, si el trabajador actualmente está aportando 865 pesos por quincena para sus aportaciones al ISSSTE, debería de aportar 252 pesos por mes o 126 pesos más por quincena. Y así, bueno, pues aquí hay un tabulador que nos explica. Pero vamos a analizar más o menos leyendo esta propuesta. Yo he podido ver, por ejemplo, me llama la atención en la propuesta el artículo 2. Al calce dice: artículo 2. La organización y administración de los seguros y prestaciones de esta ley establece en favor de las personas señaladas que el artículo anterior estar a cargo de un organismo público descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nuevo León, cuyas siglas son ISSSTE, con personalidad jurídica, patrimonio y órganos de gobierno propios y con domicilio en la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León. De ese capítulo 2 me hace un poquito de ruido cuando es muy insistente nuevamente que resalta el concepto de patrimonio propio. Más adelante vamos a ver por qué hace ruido esa expresión de que el ISSSTE es muy insistente, que es un ente con personalidad jurídica y con patrimonio propio. Hay que recordar que nosotros tenemos los servicios médicos 150 con instalaciones que son patrimonio de nosotros los trabajadores al servicio de la educación. Pareciera ser que este artículo 2 pretende enajenar para sí las instalaciones de los servicios médicos 150. Siguiendo de ahí con el análisis de las propuestas, el siguiente artículo que me hizo un poquito de ruido es el artículo
18, el artículo 18 está comprendido en lo que viene siendo dice, el Consejo Directivo del Lista León queda facultado para interpretar administrativamente la presente ley por medio de resoluciones de carácter general. Mismas resoluciones o misma interpretación que para su observancia deberán publicarse en el periódico oficial del Estado. Insiste, son nulos todos los acuerdos que tome el Consejo en contravención de las disposiciones de esta ley. Es decir, yo trabajador, mi representación jurídica, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SUSPE, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, podemos tener nuestra interpretación de la ley, pero si a consideración del Consejo Directivo ellos interpretan de manera diferente la ley, ahí ya pasamos a valer. Otro artículo que me llama la atención, artículo 22 y artículo 27, lo vamos a comentar más adelante nuevamente. En la comparación de las dos leyes, la anterior y la propuesta de ley, vamos a ver que hace omisión aquí en esta nueva propuesta de ley, en el artículo 22 y en el artículo 27, dice, omite el párrafo séptimo de la ley, que es lo relativo a la aportación para el fondo de pensiones o para el fondo de créditos, no es fondo de pensiones. Ese precepto legal, es decir, esa aportación para las aportaciones para créditos, es removida a un nuevo apartado en la nueva propuesta de ley llamado el título octavo. Pero bueno, vamos a ver. Dice artículo 22. Dice, omite lo relativo a la aportación para las cuentas. Y ahí nos pasamos al artículo 34. Ahí sí quiero, es un tema un poquito triste, pero bueno, me parece muy bueno que esté contemplado en esta propuesta de ley, y se me parece correcto incluir esta situación tan penosa que es una realidad en nuestros días. Habla de un eventual caso de lo que la ley denomina para sí un caso de desaparición forzosa o de desaparición forzada. Dice el artículo 34, si un jubilado o pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tenga noticia de su paradero, las personas reconocidas como sus beneficiarios, sea su esposa o sus hijos o su concubino, en la presente ley, disfrutará de la pensión por causa de muerte contemplada en la misma ley, con carácter provisional por hasta un término máximo de 5 años y previa solicitud respectiva, bastando para ello con que se compruebe la desaparición del pensionado o jubilado. Cuando se compruebe el fallecimiento del jubilado o pensionado, entonces se declarará judicialmente la presunción de muerte del mismo. La pensión en ese momento se considerará definitiva. Ahí me parece muy correcto porque había casos que había que esperar, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años para que se pudiera considerar el derecho a la pensión. Ahora la ley del Lista León considera ese aspecto. Me parece correcto considerar esta situación muy triste, pero que es una realidad en nuestra sociedad en este tiempo. De ahí pasamos a los artículos 37, 38, 39 y 40 que hablan de la figura jurídica, de lo que viene siendo la modalidad en la que estamos nosotros en los servicios médicos 150. Dice cuáles son los términos de la eventual subrogación que permitiría la ley. Vamos a ver qué dice los artículos 37 al 40. Dice, artículo 37, son facultades y responsabilidades del instituto, párrafo cuarto, contratar o subrogar servicios con instituciones semejantes o especializadas cuando exista imposibilidad técnica material por parte del subrogado o del instituto
para prestar atención médica que se requiere, y también son sus facultades dictar las medidas administrativas y de control correspondiente. Esto lo hemos venido viviendo mucho en las últimas semanas en las instalaciones de la sección 50, de los servicios médicos de la sección 50. El gobierno está queriendo ejercer para sí las facultades de control correspondiente de las instalaciones de los servicios médicos 50. Mucho cuidado con esto. Artículo 38. Cuando exista algún convenio de subrogación total, el instituto entregará mensualmente al subrogado las cuotas y aportaciones correspondientes a los servicios médicos. Cuando la subrogación sea parcial, mucho cuidado con eso, el importe que se destine será detenido en relación directa a la contraprestación que se otorgue. Artículo 39. Los subrogados a los que se refiere la fracción 1 del artículo 37 informarán mensualmente al instituto sobre el destino de los fondos recibidos para proporcionar los servicios médicos a los derechohabientes, a los trabajadores, presentando informes pormenorizados respecto de los casos atendidos en el periodo. Los servicios subrogados deberán ser objeto de supervisión, quedando facultado el Consejo Directivo para poder revocar el convenio de subrogación cuando no se cumpla con los términos del mismo. Ojo, nosotros tenemos un servicio subrogado, ahí la ley nos faculta para poder, si ellos consideran pertinente, revocar el convenio de subrogación a los servicios médicos 150. Artículo 40. Los servicios médicos que se mencionan en este título se impartirán en unidades médicas reconocidas por el instituto, por lo que la atención de pacientes en su propio domicilio, de ser necesaria, se llevaría a cabo exclusivamente cuando medie alguna prescripción facultativa, es decir, que el doctor diga que se requiere que el paciente sea atendido en su domicilio. Yo me pregunto, ¿existe la posibilidad de concesionar a un particular o definitivamente es esa la intención final que tiene el gobierno del Estado? Es un rumor a voces, es un secreto a voces, es un rumor ya muy difundido que parece ser que si fuera esa la intención del gobierno del Estado de Nuevo León, subrogar, concesionar a un tercero, a un particular, como en alguna época sucedió con parte de los servicios médicos, que algunos especialistas iban los maestros al hospital La Oca, o como en un tiempo fue los burócratas que los atendieron en el hospital San José Tec de Monterrey, allá por la Loma Larga, por la sección 21. ¿O es que estos artículos están abriendo la puerta para la entrega a un particular concesionado, diríamos, en parcialidades? Es decir, a una persona le vas a concesionar las ambulancias, a otra persona le vas a concesionar alimentos y comidas, a otra persona le vas a concesionar el mantenimiento de las instalaciones, o será todo englobado a una sola institución o a una sola persona. De ahí pasamos a otro artículo que nos hace mucho ruido. Artículo 49. En otros institutos de seguridad social hay que entender que existe una ley macro en el país, una ley que regula todo lo que viene siendo la cuestión de seguridad social. En este caso es la ley del IMSS. En la ley del IMSS, y me parece ser que también en la ley del ISSSTE o el reglamento del ISSSTE, ahí se procura que exista dentro de las subcuentas de inversión de los institutos de seguridad social. Hay que entender cómo funciona un instituto de seguridad social. El Instituto de Seguridad Social está obligado no solamente a otorgarnos servicios médicos. La seguridad social incluye servicios médicos, guarderías, centros recreativos, pensiones y jubilaciones, créditos, y cada uno de esos aspectos el Instituto de Seguridad, llámese el ISSSTE, el IMSS, o en este caso nosotros el ISSSTE León, por ley está obligado a tener diferentes subcuentas de inversión para poder tener los recursos necesarios para cada uno de esos aspectos que está obligado el gobierno como prestatario a brindarnos esos servicios de seguridad social a los trabajadores, en este caso a los derechohabientes, familiares, llámese maestros o burócratas. Y dice aquí, artículo 49, hablando de las incapacidades, mi duda es, ¿existe en la ley del ISSSTE León, existe en el organigrama del ISSSTE León alguna subcuenta de inversión para generar un fondo para el pago de las incapacidades como en el IMSS? En otros institutos así es. Cuando tú te incapacitas,
en ese momento tu patrón, llámese el empresario, la empresa, el restaurante o donde trabajes, él deja de pagarte ese tiempo que tú estás incapacitado y durante ese tiempo tus percepciones, llámese un día, 2 días, 3 días, una semana que estés tú incapacitado, esos días te los va a pagar el IMSS y aquí en el ISSSTE León no tenemos ese esquema. Habla en el artículo 49 de una eventual reducción del salario por un excedente de incapacidades y aquí es donde me hace ruido porque quieren aplicar a los trabajadores al servicio de la educación, a los maestros, lo que al respecto estipula el Código Civil para el Estado de Nuevo León y me parece ser que están en un error porque si no me equivoco yo, las condiciones laborales de nosotros los maestros no están regidas por el Código Civil para el Estado de Nuevo León, sino las condiciones laborales están reguladas, vamos a llamarlo así, por la ley, dice aquí te va a decir, o por el apartado B del artículo 123 o por la ley para la mejora continua de la educación o para la ley para el sistema de la carrera de los maestros. Y esas leyes en el Estado de Nuevo León todavía no son promulgadas, esas leyes son producto de la abrogación que hizo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando abrogó la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, se crearon esas leyes y Nuevo León es uno de los estados que falta de armonizar esas leyes. Dice, vamos a leer qué dice aquí el artículo 49. Dice, en caso de enfermedad, algún servidor público tendrá derecho a una asistencia médica, clínica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación que sea necesario desde el inicio de su enfermedad y durante el plazo máximo de 52 semanas, es decir, un año, consecutivas para la misma enfermedad. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por 26 semanas, es decir, 6 meses, medio año. Si al concluir este último plazo, un año y 6 meses, continúa la enfermedad, se procederá conforme corresponde de conformidad a lo establecido en la presente ley. Ellos hablan de un reglamento de incapacidades respecto al derecho del otorgamiento y el goce de la pensión por invalidez. Se supone que al tú llegar a un tope de un año y medio incapacitado por alguna cuestión, lo que sea, y aquí me extraña porque pues esto es muy selectivo, la ley dice que en ese momento deberás tú ser turnado a un departamento llamado Medicina del Trabajo y ahí el doctor, el médico, el galeno de Medicina del Trabajo deberá extender un certificado que va a decir si estás apto o idóneo para el trabajo o si ya no estás apto o idóneo para el trabajo y en ese momento se te remitiría a una pensión por invalidez. Dice, durante el tiempo que duren las incapacidades médicas antes referidas, la entidad pública determinará la proporción del salario de los servidores públicos incapacitados de conforme con lo que establece la ley del servicio del Estado de Nuevo León. Aquí es donde les digo yo que a mí me hace mucho ruido porque yo creo, tal vez yo estoy equivocado, que no es aplicable a nosotros los maestros esos preceptos de la ley del Estado Civil de Nuevo León. Aquí es donde yo urgiría a que se armonicen las leyes y a que se vea de qué manera, porque se supone que nosotros los trabajadores al servicio de la educación, se supone que nosotros los maestros adheridos al CENTE, nuestra relación contractual o nuestra relación laboral era, según lo que decía el artículo, dice aquí, me parece que no es aplicable a nosotros
dicha jurisprudencia, ya que nuestras relaciones laborales van según lo que jurídicamente establece el artículo 123 Constitucional Federal en su apartado B o en la hasta hoy omisa en el Estado de Nuevo León Ley General de Educación y o Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, así como una denominada Ley para la Mejora Continua de la Educación. Y dice ahí, urge que sean expedidas esas leyes en Nuevo León. No existen de manera actualizada, armonizada con lo que en este momento existe en la jurisprudencia a nivel federal. El otro día me decía un maestro, a cualquier tutoría le dicen armonización. Y yo les digo, es bien fácil, para mí la analogía es muy fácil. Es como que si en esta colonia todos tuviéramos nuestros aparatos de gas conectados a la toma o a la red de gas natural y de repente sale una ley en Nuevo León que nos dice está prohibido utilizar el gas natural, ahora todos deberemos de usar gas LP. Pues es muy fácil, simplemente le tengo que cambiar las espreas a mis aparatos que tenga, no voy a tener que comprar otro boiler, ni otra estufa, ni otra secadora, se le cambia la esprea y ya lo actualizo a lo que dice la normatividad. Lo mismo pasa aquí, sí tenemos una ley general de educación, pero no está de acuerdo a lo que dicta la nueva ley a nivel federal con lo que promulgó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues urge que se armonicen esas leyes en materia de educación, que es el debate que ha habido estos últimos días ahí, donde han querido meter el tema del PIN parental, donde a algún diputado se le ocurrió meter el tema de la reforma educativa antiaborto. Son cuestiones meramente electorales que algunos diputados mañosos, tramposos, quieren ahí llevar agua para su molino, quieren ahí quedar bien con sus seguidores para empezar a tener seguidores para lo que viene para el proyecto electoral 2021. Siguiendo con el análisis del documento. Artículo 48 habla de los expedientes clínicos y no especifica la obligatoriedad que tenga el instituto, o en este caso los servicios médicos 150, para el manejo de un expediente clínico digital. Los artículos 50 y o 55, en cualquiera de ellos se debió de haber incluido ese precepto, no se metió, continúa siendo omiso el derecho de otorgar derecho a ser derechohabiente al esposo de la compañera trabajadora, es decir, hasta este momento solamente, según la ley del León, los varones nos permite la ley dar de alta como derechohabientes a nuestra cónyuge, a nuestra esposa. Y hasta este momento la ley del León, incluso en la propuesta para armonizar la ley, ni en el artículo 50, ni en el 51, ni en ni hasta el 55, que es donde habla de eso, no permite que sea dado de alta, solamente habla la esposa o concubina. En el artículo 50 y en el 55 solamente habla de la servidora pública pensionada y la esposa del servidor público jubilado pensionado o la concubina tendrá derecho a bla bla bla, pero no habla del esposo o del concubino de la compañera maestra, trabajadora o secretaria o intendente. Muy bien. El artículo 54 sigue hablando de que será obligación del compañero jubilado o pensionado cubrir una aportación de el 6% de su último monto, de pensión, de lo cual dice aquí que se le puede hacer una retención directamente en la nómina, y eso es para el importe para que él cubra el derecho a recibir los servicios médicos, es del 6% de su último salario. Lo sigue sosteniendo el artículo 54, y lo resalto porque había compañeros jubilados que pedían que esto fuera eliminado de la ley, pero pues no fue eliminado, ahí continúa. Artículo 72, aquí mucho cuidado, aquí nos habla de que los compañeros de las cuentas individuales para el retiro, es decir, los que están
bajo el régimen de cuentas individuales, podrán efectuar aportaciones adicionales, esto con el fin de mejorar el monto de su pensión al momento del retiro, pero me parece que es bastante ambiguo en ese artículo 72, ni en los consiguientes, ni en el 73, ni en el 74, no nos establece un tope máximo de qué porcentaje del salario podrá el trabajador aportar adicionalmente a los descuentos que por él le corresponde, ni tampoco especifica si existe alguna obligación por la parte patronal. En el ISSSTE, por ejemplo, las aportaciones adicionales se manejan de la siguiente manera: por cada peso que yo trabajador abone a mis cuentas para el retiro de manera voluntaria adicional, el gobierno, en este caso el patrón, está obligado a aportar 3 pesos o 3.50, no recuerdo, pero por ahí más o menos es. Es decir, aquí en esta ley del ISSSTE León se omite completamente eso y le avienta toda la carga solamente al trabajador. Vamos a leerlo en el artículo 72. Dice al pie. Artículos 63, 67, 72. El servidor público tendrá derecho de enterar recursos adicionales a su cuenta personal. Para estos efectos, el servidor público deberá solicitar por escrito a la entidad pública, entiéndase la tesorería, el gobierno del estado, empleadora, que se le efectúen los descuentos respectivos directamente de su nómina. Estos recursos se integrarán a la reserva de los préstamos a mediano plazo y generarán intereses a razón de la tasa establecida anualmente para los préstamos a corto plazo, los cuales deberán de reflejarse en los estados de cuenta del sistema del certificado para la jubilación. Los recursos adicionales referidos en este artículo no podrán invertirse por el Instituto del Fondo de Préstamos a mediano plazo cuando falten por lo menos 6 meses para que el servidor público adquiera el derecho a la jubilación. Estos recursos de ninguna manera se considerarán para el cálculo y, en su caso, el otorgamiento de la pensión garantizada por jubilación en el artículo 82 de esta ley. El servidor público podrá retirar en cualquier momento los recursos adicionales y los rendimientos que esto le haya generado. Dicho retiro deberá realizarse previa solicitud al instituto con un mes de anticipación y estará sujeto a la disponibilidad del recurso del fondo. Vamos a analizar esto, a entenderlo. Yo, trabajador, hago mis aportaciones que por ley me corresponde, creo que va a ser, no me equivoco, creo que si me equivoco, como que algún porcentaje global como del 17%, todo lo que va a ser de mi sueldo al exterior. Y si adicionalmente yo quiero un punto porcentual, 2, 3, creo que se hablaba de hasta 4 puntos porcentuales, la ley no especifica hasta cuánto, hasta qué porcentaje de mi sueldo adicionalmente yo puedo remitir para fortalecer mi cuenta. Y ojo, ese dinero sería para crear un fondo que no existe ahorita en la ley para préstamos de mediano plazo. ¿Qué cosa es un préstamo de mediano plazo según la ley? Bueno, es lo que me prestas en un préstamo regular de corto plazo, y que ahorita el monto anda como que en 37,000 pesos, multiplicado por 5, más o menos. ¿Sí? A pagar en 5 años. Y esos recursos serían los recursos que los mismos compañeros están aportando. Los compañeros que trabajen en el sistema federal, aquí mismo en Nuevo León, me van a entender, es algo más o menos como lo que hizo la sección 21 en el esquema llamado Solidaridad Social, o el SS. Viene siendo eso, es un fondo de ahorro donde nosotros los trabajadores aportamos y nuestro propio dinero es el que se presta entre nosotros mismos y nos genera una utilidad o un dividendo que lo vamos a ver al final de nuestro tiempo laboral. Así más o menos es como pretende la ley manejar esas aportaciones adicionales. El artículo 80 habla acerca de una gratificación para los jubilados, pero no me queda muy claro. Dice: los jubilados y pensionados recibirán una gratificación anual equivalente en días
a la última gratificación que hubiera recibido como servidor público. Los pensionistas recibirán una gratificación anual equivalente en días a la última que haya recibido el titular de la pensión, es decir, el trabajador, porque el pensionista puede ser la viuda. Y aquí no me establece cuál es el origen o cómo se va a denominar. A mí me queda un poco de confusión de esta gratificación anual. No dice que va a ser una sola vez, dice anual. No sé si vaya a ser lo que conocemos como el bono del jubilado y ya lo quieran meter en la ley para que ya no estén los jubilados peleando año con año, porque es un problema con las delegaciones de jubilados que tienen que estar peleando con el gobierno del estado. Creo que es un monto cercano arribita de los 25 millones de pesos que cada año se otorgaban para este bono del jubilado. Me parece ser que, si no me equivoco, pudiera ser esto, que le están metiendo ya en la ley para que ya esté ahí garantizado ese bono anualizado. Artículo 95, me parece que es un poco omiso en manejar las generalidades de los riesgos de inversión, en dónde se invertirán los recursos de las cuentas individuales. Vamos a ver qué dice el artículo 95. Dice, el instituto invertirá los recursos de las cuentas del sistema del certificado para la jubilación exclusivamente en instrumentos y valores que autorice el reglamento de inversiones del instituto, tomando en cuenta siempre la opinión de los comités de inversiones y de riesgo financiero. ¿Por qué me ha servido este artículo? Porque en la ley anterior decía que esos instrumentos de inversión se iban a poder, invertir en algunos instrumentos de inversión que cumplieran con los siguientes requisitos, que tenían que estar encontrarse inscritos en el Registro Nacional de Valores, es decir, que participaran en la Bolsa de Valores, que estuvieran regulados por la Comisión Nacional de Valores y Bancaria, que requiriera estar calificados o certificados por una alta calidad crediticia, y esos aspectos importantes en la nueva ley los omite, acá no los maneja. Eso es lo que me hace ruido del artículo, o sea, deja muy discrecional al instituto a decidir con quién va a invertir, con la comadre o con quién. Artículo 133, otra vez me parece que es omiso en definir el origen de los recursos para los créditos. Ya vimos ahorita que va a ser las aportaciones voluntarias de los trabajadores, pero acá igual no lo define bien a bien en qué porcentajes, qué utilidades les vas a garantizar, si les vas a garantizar cuánto anual, mínimo 2, 3, 5%, o el mismo interés que el CETES o qué. No, la verdad es que queda un poquito omiso. Artículo 133 dice: el monto de cada préstamo a mediano plazo podrá ser de hasta 60 veces el salario mínimo, que eso va a ser lo que se va a invertir con los recursos de las aportaciones voluntarias de los compañeros maestros, hasta 60 veces el salario mínimo vigente en la entidad. Dice, el servidor público jubilado o pensionado cubrirá con los pagos del préstamo un seguro de vida que servirá para garantizar el saldo del préstamo. La reserva de ese otorgamiento de préstamos se constituirá por un monto de reserva de préstamos en corto plazo conforme lo apruebe el Consejo Directivo del ISSSTE. Los recursos adicionales, lo que da adicional a los trabajadores, y con los recursos de la subcuenta de vivienda de aquellos trabajadores que han decidido invertir su dinero de la subcuenta de esa manera para que sea usado para préstamos a los mismos compañeros y les genere más dividendos, pero no se establece cuánto me garantizas como utilidad. Ahí me dices que yo voy a arriesgar mi dinero prestándolo, pero no me garantizas un mínimo de utilidades.
Artículo 147. Aquí habla de una serie de esquemas o de unidades administrativas, es decir, vamos a decir, van a crear más burocracia dentro del ISSSTE-León, algunos cargos ahí. La pregunta es, ¿quién los nombra a esas personas? ¿Qué perfil debe de tener? ¿Y quién los vigila? Artículo 151 nos habla de lo que conocemos como el Consejo Directivo. En la ley anterior se era muy específico que el CENTE tenía derecho a 2 asientos en ese consejo directivo y era muy específico, un asiento para un representante de los jubilados y el otro asiento para un representante de los activos, que siempre ha sido el secretario general en turno. Ahora la ley únicamente dice que el CENTE tiene derecho a 2 asientos o a 2 representantes y uno el SUSPE, pero no especifica así específicamente que uno de esos 2 asientos sea para los jubilados. Artículo 156, es decir, puede ser el secretario general, el de finanzas, el secretario general y el de conflictos, qué sé yo, o un trabajador en activo que sea rotativo, no sé. La sesión del consejo directivo, el artículo 156 habla acerca de que debe de sesionar el consejo directivo, dice aquí, por lo menos una vez cada, vamos a ver, aquí está. Las sesiones del Consejo serán ordinarias o extraordinarias. Las primeras, es decir, las sesiones ordinarias, se deberán llevar a cabo por lo menos una vez cada 60 días de conformidad con el calendario anual de sesiones, que deberá de aprobar previamente el propio Consejo de Administración. Y las sesiones extraordinarias podrán llevarse a cabo en cualquier momento previa convocatoria. Aquí me parece ser, y aquí sí coincido con un compañero que yo lo escuchaba en la tarde, que no está dando cumplimiento a lo que marca la Ley de Transparencia de la Información Pública en el Estado de Nuevo León, en el sentido de que al ser un organismo público está obligado por ley a que esas reuniones del Consejo Directivo deben de ser públicas y, de ser posible, obligadamente transmitirse por internet, o ya una vez terminada la sesión, que se cuelgue la liga para que cualquier persona interesada podamos consultar qué fue lo que se discutió y o se aprobó en esa sesión del Consejo. Yo he visto, por ejemplo, algunas veces cuando sesiona por ahí el Consejo de Administración del ISSSTE-León, creo que es una vez cada 6 meses que otorgan créditos de vivienda, ya sea para el SUSPI o para el CENTE. Esa reunión sí la hacen en vivo y sí la transmiten. Así deberían de ser las reuniones del Consejo Directivo del ISSSTE-León. Artículos 168 y 169 habla de la creación de un comité técnico del sistema certificado para la jubilación. Nuevamente la pregunta es, ¿quién designa a esos miembros? ¿Qué perfil debe de tener ese comité técnico? ¿Deben de ser actuarios? ¿Deben de ser contadores? ¿Qué perfil deben de tener? ¿Quién los contrata y quién los sanciona, los vigila a ellos? Eso sería a grandes rasgos un análisis de lo que viene siendo este proyecto de reforma a la ley del ISSSTE-León. Ya para concluir, déjeme te comento 3 aspectos. La primera, hasta este momento, este proyecto omite algunas figuras legales que sí están consideradas en la ley federal que rige los criterios de seguridad social en el país, como lo es la ley del IMSS. Hasta el momento, esta propuesta de ley, por ejemplo, continúa omitiendo una licencia o incapacidad por nacimiento, es decir, la incapacidad por maternidad, que la ley la considera para la trabajadora, pero a nivel federal, ya en el ISSSTE y en el IMSS, existe la figura de la incapacidad por paternidad, también al padre de familia, y esto es algo de vanguardia porque en otros países como en Canadá también sucede. La reforma a la ley de ISSSTE-León continúa omisa en ese sentido, de reconocer también al padre que tiene derecho a pasar los primeros tiempos de vida de su bebé, junto al bebé y junto a la madre. Entonces, hasta el momento omite la incapacidad para el padre de familia con la misma vigencia y con la misma generalidad que se le otorga a la madre mujer. También este proyecto de ley omite la licencia o incapacidad por cuidados maternos para la madre y para
para el padre. En la ley del IMSS, en la ley del ISSSTE, sí se especifica que existe ese derecho. Aquí nada más lo manejamos como que el sindicato nos protege, pero la ley del ISSSTE no lo está marcando. Muchas veces algunos directivos no la quieren respetar o no la quieren dar porque dicen que no es por ley. Ahí está el momento, hay que meterla en la reforma de la ley de ISSSTE, esa figura de la incapacidad por cuidados maternos o por cuidados paternos. Y un aspecto muy importante, en varios de los preceptos a lo largo de toda la ley habría oportunidad para manifestar los principios de equidad y de inclusión, porque no han usado algo muy sencillo como un criterio de usar un lenguaje incluyente, porque no han mencionado hasta el momento en ningún caso la posibilidad del reconocimiento, por ejemplo, para las familias homoparentales. Esa es una realidad muy de nuestros días en nuestra sociedad y en Nuevo León. Y la reforma a la ley de León está siendo totalmente omisa en ese aspecto. Nos está diciendo a las familias homoparentales, no las veo, no las oigo, no las reconozco. Me parece que estamos dejando eso un poquito de lado y es una oportunidad. Pues bueno, pues ese es mi análisis del día de hoy. Ojalá que les sea de utilidad y ojalá que nos puedan acompañar a más emisiones para continuar juntos analizando esta ley. Buenas noches.